Muy buenas tardes, estimado doctor, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar dentro de la materia de derecho constitucional lo que corresponde al neoconstitucionalismo en la historia ecuatoriana, ¿no? Dentro de este elemento, ¿qué aborda el neoconstitucionalismo, no? El neoconstitucionalismo en el Ecuador, en donde pues se establece la composición de aquel término neo que significa nuevo y constitucionalismo, pues el margen jurídico de la supremacía de una constitución que marca la pauta de poder establecer las acciones legales, normativas y jurídicas a priori de la defensa de los derechos de los ciudadanos por el principio de justicia, pues enmarca sus pautas de inicio desde los años 90, cuando el Ecuador pues se establece sobre un marco jurídico cambiante e inestable. Si bien es cierto, dentro de lo que procede en el marco de la desestabilización jurídica, lo que marcó el hito histórico dentro de este elemento proviene de lo que corresponde al salvataje bancario, donde el Ecuador, pues, aún a pesar de haber tenido una nueva constitución de 1998, esta se vio entorpecida y vulnerada mediante este fenómeno socioeconómico que el Ecuador atravesó cuando, en forma lamentable, se incursionó pues este término de salvataje bancario, la desaparición del sucre, la migración masiva de los ecuatorianos y todo aquello que estableció dentro de este término histórico que el Ecuador atravesó. Es allí que se establece como medida urgente dentro del aspecto social el impulso de la justicia constitucional, ¿no? Y que bajo el adepto de que a partir del cual el Ecuador sufrió varios eh, elementos de desestabilización política, que no solamente se marcó a partir del derrocamiento de Amin Mawad, sino que este también se empeora cuando fue electo eh, el presidente Fabián Alarcón por ser interino, ¿no es verdad? Viene en curso estos elementos de poder establecer líneas jurídicas de solvencia, pues que marcó la pauta en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que también fracasó, que también fue derrocado y se incorpora como presidente Gustavo Noboa. Y bueno, dentro de que este aspecto, pues, sociojurídico, se conoce pues que se incursiona una línea que se denominó y sigue denominándose Revolución Ciudadana, y este fue el marco de base política en donde se instaura la Constitución de Derecho y Justicia en el año 2008 en respuesta a este margen histórico de constante desestabilización que se incursiona como la esperanza de un régimen jurídico que en realidad juegue en favor del ciudadano para la restitución de sus derechos y la protección de sus garantías sociales en su condición de pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa con este término del neoconstitucionalismo, verdad? En lo que respecta al neoconstitucionalismo, podemos manifestar que en la práctica existe un divorcio entre las ciencias sociales y las jurídicas, que si bien es cierto, pues el neoconstitucionalismo se marca sobre esta promesa de restitución de derechos, viene consigo unos problemas sociales marcados por el objeto legal que los juristas analizan y estudian en su relación con la sociología, puesto que en ciertos aspectos la sociología y la ciencia política, en su afán de poder marcar este elemento
de aspiración, de orden ciudadano, donde todos tengamos pues las mismas libertades, los mismos derechos, las mismas oportunidades, proviene el ignorar que existe el problema legal. Uno de los ejemplos más palpables, por ejemplo, es que a raíz de la Constitución del 2008, como por dar un ejemplo, declara al Ecuador una nación de descentralización. Pero más sin embargo, nosotros sabemos y conocemos que esto hasta el momento se ha convertido en algo inejecutable, en ciertos casos un desafío e incluso podemos decir hasta una utopía. Entonces, otro de los elementos también que marca el término del neoconstitucionalismo es la influencia del paradigma transnacional, que esto convierte el efecto de poder relacionar un sistema jurídico a orden latinoamericano, que no solamente se establece bajo la realidad ecuatoriana, sino que también este enfoque en derechos civiles y políticos y estas aspiraciones de poder reordenar, restituir o reorganizar sus adeptos jurídicos, marca también la relación comparativa con países, especialmente de Latinoamérica, donde en su efecto existe esta misma diversidad cultural, esta misma diversidad social, y es donde se basa pues estos enfoques de actuación jurídica que hace que el neoconstitucionalismo en su efecto sea un panorama de interpretación vaga en la práctica, ¿no? Porque para que se cumpla el principio de un neoconstitucionalismo, pues esto se debe adaptar a la realidad local, ¿no? Y aquí es donde se despiertan muchísimos debates, donde implica realmente si la Constitución está aportando realmente a connotaciones nuevas que permita que el ciudadano pues goce de sus derechos. Siendo así, pues, podemos manifestar que el neoconstitucionalismo ecuatoriano enfrenta muchos desafíos. Primeramente, la falta de herramientas para la resolución de conflictos, que hace que todavía exista estos panoramas de desestabilización. Prueba de ello, por ejemplo, es el efecto de cómo el Ecuador afrontó el COVID, donde de por sí se estableció muchísimas declaratorias de emergencia, pero no hubo una respuesta práctica frente a este elemento y donde pues la Constitución se convirtió en algo inoperante frente a los derechos primantes que existían en ese entonces, que era el derecho a la vida, ¿no? También existe una dependencia excesiva de principios universales que hace que estos elementos eh, específicos se determina que actúe realmente bajo ciertos estamentos, elementos particularizados de la realidad ecuatoriana. Prueba de ello, por ejemplo, cómo la Constitución actúa en estos regímenes especiales o en estas circunscripciones territoriales que hasta la actualidad pues no se ha cumplido a cabalidad el efecto de poder establecer estos elementos de reconocimiento que, si bien es cierto, en parte se lo ha establecido, pero aún falta muchísimo por materializarse. Los conflictos legales y políticos, que también marca la pauta sobre este desafío hacia la incorporación de este neoconstitucionalismo, porque si bien es cierto, nuestro país siempre ha sido escenario de esas confrontaciones, de esas riñas, de esos enfrentamientos políticos, que hace pues que cada contienda o línea de esta naturaleza defienda posturas que en ciertos elementos refieren una imposición totalitaria del pensamiento, indiferenciando las posturas distintas que el ecuatoriano pueda tener en tales pensamientos. Entonces el neoconstitucionalismo, ¿qué defiende? Un nuevo orden, una nueva estructura, pero donde se marca realmente, como nuestra constitución lo expresa, un verdadero Estado de Derecho y Justicia, pero en la práctica esto no se refleja en vista de los intereses particularizados que esto proviene, ¿no? La resolución de conflictos de forma ineficaz, ¿no? La seguridad jurídica de nuestro país es bastante cuestionable. A cada rato cambian de leyes, a cada rato cambian de normativa, lo que la Corte Constitucional pues siempre interviene de una forma muy recurrente en estos elementos de juicio legal que a priori corresponde cada contienda, cada pensamiento, determinando si esto es constitucional o no, aún a sabiendas de que la Constitución es clara, pero sin embargo pues
implementan esta pauta supuesta de resolución constitucional para poder avalizar pensamientos o actuaciones que vayan en contra precisamente del principio de derecho y justicia, sino es que se marca la pauta de poder establecer ciertos elementos de intereses personalizados. Y la interferencia política, se habla de que el Ecuador es un estado de separación de poderes, pero esta interferencia siempre ha existido en el momento de poder controlar todos aquellos poderes que puedan ser orientados siempre a poder cumplir los caprichos políticos sobre los elementos de, como lo dije anteriormente, de estos aspectos totalitarios, pero sin embargo, pues el Ecuador, al ser multicultural, diverso y plurinacional, se hace imposible determinar este régimen totalitario, puesto que el neoconstitucionalismo se implementa como una herramienta para poder reconocer precisamente esta diversidad, pero es limitada por esta interferencia política. Entonces, ante ello y ante esta ineficacia, ¿no es verdad?, ¿qué propuesta se puede establecer para que este neoconstitucionalismo realmente sirva como praxis resolutiva para poder implementar realmente este objeto de derecho de justicia de los ciudadanos, para que este neoconstitucionalismo se convierta realmente en una nueva postura constitucionalista para el marco supremo de la ley que vaya en orientación a la justicia, ¿no?, y el verdadero reconocimiento del derecho? Debe haber mecanismos para la supremacía de los derechos, ¿no?, que a pesar de que el Ecuador lo tiene, tenemos una Corte Nacional de Justicia, tenemos una Procuraduría General del Estado, tenemos una Corte Constitucional, tenemos unidades judiciales que actúan sobre el ejercicio de las demandas de orden penal, de orden administrativa, de orden tributaria, de orden familiar inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debe haber mecanismos para que esta supremacía realmente sirva de elementos de servicio para la restitución de los derechos de los ciudadanos cuando estos se sienten vulnerados, y para que se dictamine pues realmente resoluciones de orden justiciable. El amplio catálogo de derechos implica el hecho de una realidad multidiversa como es la ecuatoriana. El costeño, aún dentro de la costa, el negro, el montubio, el mestizo dentro de la sierra, el indígena dentro del oriente por lo consiguiente. Entonces, para que realmente este derecho y justicia se logre el cometido, deberá establecerse este catálogo amplio sobre la cual pueda ejercerse dentro de un territorio ecuatoriano diverso, ¿no? El principio universal tiene que quedar establecido y relacionado con la realidad local, es decir, que se debe depositar el elemento sociológico para que el neoconstitucionalismo realmente se convierta en un elemento de validez y valía frente al efecto de lo que corresponde, pues, realmente implementar una constitución de derecho y justicia que no quede solamente en la letra y en el papel como nosotros se lo determina, sino que realmente sirva para una práctica real en nuestra sociedad, ¿no? La respuesta inadecuada a la diversidad debe ser tratada de forma inmediata. La diversidad tiene que ser realmente ya reconocida, sin desequilibrar el derecho de un grupo hacia otro. Tenemos que ser conscientes que el Ecuador es diverso en su realidad y que a partir de esta pauta sociológica y realista debería constituirse un neoconstitucionalismo, pues, que abarque la buena práctica de ello, porque teóricamente hablando está consignado, está tipificado, pero su práctica es lo que debe establecerse bajo este elemento. Y respetar la diversidad ideológica, ¿no? Si yo soy de izquierda, si yo soy de derecha, si yo soy neutral. En fin, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes que la diversidad tiene que ser marcada bajo la línea del respeto, ¿no? Si nosotros aunamos todos estos elementos de proposición para un neoconstitucionalismo realmente servible, podemos hablar de que podríamos configurar un neoconstitucionalismo real, pragmático y realmente servicial, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que el neoconstitucionalismo en Ecuador ha fortalecido el sistema de derecho y justicia social a través de la Constitución del 2008. Sin embargo, para adaptarse mejor a la diversidad cultural del país, es necesario ajustar esta teoría influida por enfoques globales al contexto ecuatoriano, como lo mencioné, ¿no?
y de por sí pues reconocer también el efecto de todos estos desafíos que anteriormente expliqué hacia el neoconstitucionalismo para realmente convertirse en un Estado de Derecho y Justicia. Y aunque, y como segunda conclusión, y aunque el neoconstitucionalismo ha ampliado el acceso a la justicia en Ecuador, su implementación presenta desafíos. La falta de integración entre ciencias jurídicas y sociales dificulta abordar la realidad social ecuatoriana, por lo que es clave adoptar un enfoque que contemple sus complejidades culturales y políticas, tal como lo mencioné en líneas anteriores. Bueno, eso es todo, pues, estimados doctor, ha sido un gusto de mi parte, pues, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente día.